Hola, muy buenos días Atlanta, me llamo Fran Padrón, soy un abogado aquí en la oficina de Beer West Law y estoy aquí como para explicarles un poco sobre casos de lesiones, ¿no? Y esto es un Facebook Live acerca de el trabajo que hacemos aquí, parte del trabajo que hacemos aquí involucrado con los accidentes de lesión personal, ¿no? Así que esto no involucra un workers' compensation, esto involucra la negligencia de un defendiente que hiere o causa lesión a una víctima, al plaintiff, como llamamos en el sistema legal americano. Entonces hay muchas diferentes formas de cómo se manifiesta estos casos de lesión personal, ¿no? Lo más típico es un accidente automovilístico. Eso es muy común porque ya que hay tantos coches, ¿no? Los coches son tan pesados y que pueden causar lesiones muy graves con un impacto severo. Entonces esos son los casos que más comúnmente se ven, ¿no? Imagínense ustedes, todo el día nos pasamos la mitad de la vida en el carro, ¿no? En traffic jams, aquí como es muy típico en Atlanta. Entonces es muy común que haya choques, ¿no? Y de esos choques que haya lesiones. Pero esos no son los únicos tipos de casos de negligencia, ¿no? Y es importante tener esas cosas en cuenta. Y una cosa del que vamos a hablar hoy es de los casos de resbalón y caída, ¿no? Lo que se le dice aquí en el sistema americano es the slip and falls, ¿no? Entonces eso es una cosa que funciona bastante diferente a un accidente movilístico, ¿no? Pero tiene los mismos principios legales que se aplican, ¿no? Y básicamente quería hablar con ustedes de este tipo de casos para que ustedes entiendan mejor cuál es la diferencia entre un resbalón y caída y qué es lo que necesitas legalmente hablando para mantener un caso de resbalón y caída. Y lo primero de todo es, legalmente hablando, tienes que determinar cuál es el estatus del individuo, el estatus legal del individuo que se cayó en un sitio, ¿no? Básicamente la ley trata a personas diferentemente dependiendo de dónde se cayeron y qué propósito estaban en el terreno donde estaban. O sea que es diferente que si yo te tengo a ti como un invitado en mi casa, ¿no? Eso tiene un diferente estándar legal de que si Walmart abre sus puertas para el negocio, al público, y ellos reciben un beneficio pecuniario, un beneficio de dinero, ¿no? Un beneficio financiero, es diferente esos dos casos, así que la ley los trata diferente. Entonces vamos a hablar de un ejemplo de un resbalón y caída, por ejemplo, en Walmart, por ejemplo, sí, ya que empezamos con eso. Podría ser Walmart o básicamente cualquier sitio comercial, cualquier negocio que está abierto al público. Imagínense Kroger también o básicamente cualquier tienda que está abierto, ¿no? Entonces tú al entrar ahí tienes un estatus legal, como decía, diferente que si entraras en la casa de un amigo. Y ese estatus es se llama en la ley un invitee, ¿no? Y un invitado, así lo más cercano traducido, aunque es un término legal muy preciso. Entonces de ahí se determina de que eres un invitado, pues se te debe un deber más alto, ¿no? Como estaba explicando antes, que cualquier otra persona, ¿no? Ese es el estatus legal más alto que se puede tener al invitar a las personas. Y ese deber de cuidar, ¿no? Se dice que tienes que tener un cuidado ordinario para mantener tu negocio en un estado de seguridad razonable. O sea, vamos a traducir eso porque esos son los términos legales punto a punto, ¿no? Lo que quiere decir eso básicamente es que si tú tienes un negocio, tú tienes que preocuparte de que tu negocio esté sano y a salvo para que la gente entre ahí y que no pueda haber cosas que son peligros en el suelo y que no vale nada más que tú no supieras de ese peligro que está en el suelo, sino es que tienes que tomar pasos activos como para tener eso limpio y tener eso a salvo y tener eso seguro para la gente que va a entrar a comprar tus cosas, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a imaginarnos el típico caso de, en un supermercado donde hay como un charco de agua en el suelo dentro del negocio. Pues ahí, en esos instantes, la empresa puede ser legalmente responsable por cualquier lesión sufrida si te caíste, si es que tuvieron notice, ¿no? Otro término legal, pero significa una noticia, si tuviste
si supiste de ese charco o debiste saber de ese charco. O sea, para darte dos ejemplos, uno sería que el charco estuviese en el suelo y un empleado del supermercado o lo que fuese lo vio, decidió no hacer nada, ¿no? Y después de eso alguien se cayó. En esos instantes, eso significa que tienen un notice legal, o sea que supieron de que esa cosa estaba en el suelo, que era peligroso y no hicieron nada para remediarlo. Entonces en esos instantes la empresa puede ser responsable por esos daños, ¿no? La otra instancia sería, por ejemplo, imagínense que nadie vio el charco, pero es que la empresa ni siquiera se esforzó en buscar los peligros que hay en la empresa. Entonces en esas instancias es más difícil probarlo, pero la ley dice también que la empresa lo que tiene que hacer es asegurarse de que la gente que está entrando ahí está, como digo, es que están sanos y a salvo. Y entonces, ¿qué significa eso? Que no pueden tomar un ojo ciego, por ejemplo, a los peligros que hay en el suelo. Entonces, en esas instancias, por ejemplo, muchas veces se prueba que un charco estuvo ahí y que debieron saber que el charco estuvo ahí por las condiciones del charco propio, ¿no? Imagínense un charco de agua clara es mucho mejor, por así decirlo, ¿no? Que un charco con agua que está negra y sucia, donde las botas de la gente lo han pisado antes. Eso quiere indicar, ¿no? que ese charco estuvo ahí bastante tiempo y que la empresa tuvo la oportunidad de corregir ese error y no lo hizo. Y eso lo sabemos porque si lo hubiera hecho, si hubiera tomado medidas razonables como para asegurarse de que la empresa estuviese segura, entonces se hubieran dado cuenta antes de que el charco se volviese negro, antes de que la gente lo pisara, ¿no? Antes de esas ciertas condiciones de que había un charco ahí y que tenían que limpiarlo. Entonces, es un sistema... como digo, es una lesión de que muchas personas no lo piensan más bien accidentes de autos, pero es que también existen estos casos de resbalón y caída y nosotros también aceptamos esos casos y litigamos esos casos, así que si usted que conozca, alguien que usted conozca o le haya pasado eso, entonces por favor llámanos para una consulta para que nosotros podamos dar nuestra opinión legal acerca de cuál sería la responsabilidad de la empresa culpable. Y esto es una cosa buena de nuestro sistema de leyes. Otra cosa que mantener en cuenta, que hay mucha gente que tiene vergüenza de proseguir estos casos, pero no deberían, ¿no? Y con lo que quiero decir con eso es que nuestro sistema legal lo que ofrece la oportunidad de la gente que está lesionada a cubrir sus gastos médicos, ¿no? Cuando la empresa responsable tiene la culpa, ¿no? Y esto nos hace todos más seguros, ¿no? Hay una razón por la cual cuando tú entras en la mayoría de los negocios, todo el piso, las condiciones de la empresa están sanos y a salvo. Y la razón por la que es porque si no lo hacen, ellos son los responsables legalmente por cualquier lesión que sufrieron. Entonces, como le digo, si tienen cualquier duda, no duden en llamarnos, que aquí estamos para atenderlos y nos especializamos en este tipo de casos. Así que muchísimas gracias por su tiempo y que tengan un buen día.